Hola, ¿cómo van? Hoy vamos a hablar de pruebas diagnósticas, un video con utilidad tanto para el personal de la salud, mis colegas, como para los pacientes y las personas que con base en esto que les voy a contar, lo que se sabe hasta ahora de las pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2, la COVID-19, vayamos empezando a unificar conceptos y hablar el mismo idioma. Antes tenemos que tener en la cuenta varias cosas. Primero, la severidad del síndrome se da en tres ocasiones. El 81%, antes era el 80%, ya tenemos un 1% a nuestro favor de los casos leves, un 14% de los casos severos y un 5% que siguen siendo los casos críticos. De estos casos que van a hospitalización, hay una mortalidad entre el 15 y 20% en general de los pacientes hospitalizados, o sea, uno de cada 5, y cuando entran a cuidados intensivos, esta mortalidad aumenta notablemente, llegando hasta un 40%. Después de infectarnos con el virus, en promedio al tercer o cuarto día ya lo tenemos circulando en nuestro cuerpo y ya somos infecciosos. Esta es la importancia del aislamiento y del autocuidado, porque no sabemos si siendo asintomáticos ya podemos estar contagiando a los demás sin saberlo. En promedio, los síntomas característicos de esta infección comienzan a partir del día quinto, y desde el día quinto se suman 8 días más para la recuperación de esta sintomatología, y es de ahí donde sale la cifra mágica del día 13, o lo que hemos siempre conocido como 14 días de aislamiento, porque pues no vamos a discutir por un día. Esto es lo que hace que muchas de las pruebas que vamos a ver posteriormente se hagan en una sola ocasión, y que después del día 13 o 14 de aislamiento la persona pueda retomar sus actividades cotidianas. A pesar de que a partir del día 13 no va a haber más contagio de esa persona para con otras, sí hay que tener presente que las personas pueden seguir siendo infecciosas, de contagiar a otras hasta 17 e incluso 30 días más cuando presentan síntomas severos o han estado en unidad de cuidados intensivos. Esto del día mágico del día 13 o día 14 es única y exclusivamente para las personas que fueron asintomáticas, les hicieron las pruebas y no tuvieron ningún síntoma pero pudieron estar contagiando, o para las personas con síntomas que se aliviaron y tuvieron síntomas leves, más no para los que tienen síntomas severos o críticos, que sí tienen un periodo de contagio muchísimo mayor. La prueba diagnóstica, o lo que llamamos el gold estándar, la prueba de oro, que tiene un 95% de confiabilidad, es la llamada PCR. Esta prueba diagnóstica, que se toma con copitos de algodón con hisopos, se puede tomar en la nariz, en los dos huequitos, o en la boca, ojalá en ambas cavidades, para garantizar una mejor toma de la muestra y una mejor interpretación. También podría tomarse en la saliva, pues está en varias secreciones del cuerpo, pero no da un resultado tan confiable. Es muy importante saber que esta prueba diagnóstica, al darnos positiva, ahí empieza uno a contar los famosos 13-14 días que hablábamos previamente. Sin embargo, no se debe utilizar como una prueba de control, porque si da negativa, pues es negativa, pero si da positiva no significa que estemos infectados aún ni que estemos contagiando, sino que estamos todavía excretando este virus por cualquier otro de los fluidos corporales, las lágrimas, la saliva, los mocos, las flemas, el semen, la orina, la materia fecal. La única secreción del cuerpo que no tiene el virus aún es el flujo vaginal en el caso de las mujeres. Se han dado cuenta en otros países, incluso en España, hubo personas con la PCR, esta prueba diagnóstica, positiva hasta 42 días. Sin embargo, después del día 13, del día 14 en promedio, no importa si sale positiva o negativa, y desde que los síntomas hayan sido leves o hayan sido en pacientes asintomáticos, como lo veíamos previamente, no hay necesidad de una prueba diagnóstica que sea confirmatoria, porque lo que estamos haciendo es perder recursos, y es una prueba que se puede utilizar en el diagnóstico de otras personas que apenas están en los primeros días de síntomas o que están sospechosos por un contacto directo positivo, y se perdería utilizándola como una prueba confirmatoria 13 o 14 días después. Ya saben, si es negativa, pues fue negativa, pero si es positiva, solo nos va a enredar, más no significa que estemos aún infectando a los demás, y simplemente el cuerpo está terminando de eliminar los restos que le quedan del virus. Al principio de la epidemia, cuando estaba solo en China y aún no era pandemia,
Esta prueba diagnóstica, la PCR, se le realizaba solo a un miembro de la familia, que si daba positivo por tener los síntomas, se aislaba como nexo epidemiológico, o sea que toda la familia se consideraba positiva. Muy probablemente lleguemos en algún momento a eso en nuestro país, porque si son personas que conviven y mucho más cuando son parejas y comparten sus fluidos corporales, obviamente pues el riesgo de infección va a ser mucho más alto. Entonces se prefiere aislar a toda esa familia durante los 13 o 14 días y solo a quien tenga síntomas de gravedad o tenga que, digamos, reiniciar nuevamente la sintomatología y se le sospeche un nuevo caso, se podría investigar, pero de resto no habría necesidad y ya habría otro tipos de pruebas, ya no diagnósticas, sino confirmatorias que se pueden desarrollar más adelante, como lo veremos en el video. Las pruebas séricas, lo que llamamos las pruebas ELISA de IgG de gato e IgM de mamá, son pruebas que se toman en la sangre y son las llamadas confirmatorias o pruebas rápidas. La IgM de mamá puede volverse positiva en la sangre a partir del día séptimo, que nos diría que estamos actualmente con la infección y que somos contagiosos. La IgG empieza a desarrollarse entre el día 14 y el día 21 y puede demorarse en volverse positiva hasta el día 35. Por eso esta es la que llamamos las defensas y lo que nos diría si está la IgG de gato positiva, que esa infección ya está generando anticuerpos, o sea, defensas contra el virus. Si la IgM de mamá sale positiva y la IgG sale positiva, significa que ya estamos generando anticuerpos, pero aún somos infectantes. Si la IgM de mamá sale negativa y la IgG de gato sale negativa, significa que no tenemos anticuerpos, que no tenemos inmunidad y que probablemente todavía no nos ha dado este coronavirus. Y si la IgM sale negativa y la IgG sale positiva, significa que ya pasaron más de 7 días que se creó la IgM, más de 14 días que se creó la IgG y ya tenemos anticuerpos para defendernos contra este coronavirus por lo menos durante los próximos 3 o 6 meses, que es el promedio que hay en la literatura. Todavía no está la vacuna, todavía no sabemos qué más pueda durar, pero hay que estar pendiente de la literatura científica y de las noticias confiables para sumarle al día que nos dio coronavirus positivo, si son 3 o 6 meses más o incluso una inmunidad más larga. Para poder decir que las defensas duran más tiempo, deben pasar más meses y apenas llevamos 8 meses en el mundo con coronavirus y no podríamos hablar en el futuro todavía de eso. Tendrían que pasar 1 o 2 años más, 2021, 2022, para dar información más fidedigna, más creíble, más certera. Si la IgG de gato nos da negativa y la IgM de mamá nos da negativa, pero tuvimos una PCR positiva, o sea, la prueba diagnóstica, no significa que no tengamos defensas, sino que hay otras líneas. Yo me llamo Santiago Ospina, entonces Santiago es un nombre, Ospina es un apellido, entonces la IgG y la IgM fueron anticuerpos Santiago Ospina, pero hay otra línea que se llama los linfocitos T, CD8, que es otra línea de defensas, que parece ser que si a uno no lo defiende del coronavirus, la inmunoglobulina G y M puede que nos defienda es los linfocitos T, CD8. Es otra teoría que hay en este momento en la ciencia, entonces es también una voz de aliento para defendernos. En resumen, si nos hicieron la prueba de la nariz, de la boca con los hisopos, con los copitos de algodón y nos dio positiva, nos aislamos 13 a 14 días. Si nos dio negativa, se puede repetir al quinto o séptimo día, que puede estar ya el virus en furor. O si tuvimos contacto estrecho con alguien que es positivo y todavía no tenemos síntomas, estamos asintomáticos, se recomienda realizar la prueba a partir del día quinto o el día séptimo. Si vamos a hacer las pruebas séricas, o sea, las de la inmunoglobulina G o M, o las dos que se hacen juntas, se deben hacer a partir del día séptimo, sabiendo que podemos tener la IgM de mamá positiva, pero aún la IgG todavía puede que no, o a partir del día 14 o 21 o incluso 35 días, donde la IgG de gato ya debería de estar positiva y ya la IgM debería de estar negativa, para saber que no estamos infectando. Muy importante, si tenemos la curiosidad de creer que ya nos pudo haber dado el virus, no hay necesidad de hacer la PCR en la nariz, la garganta, sino hacer la prueba de sangre, estas pruebas rápidas IgG e IgM, que nos dirían si ya nos dio o no el virus y si fuimos positivos o no, o si tenemos o no la inmunidad, las defensas para defendernos contra él.
Si esta PCR dio positiva como diagnóstico, no hay que hacer una de control, y solo en los casos donde las enfermedades hayan sido graves, severas o críticas, ya sabemos que no son 13 o 14 días, sino que pueden ser hasta 17 o incluso 30 días más de infección, y ya ahí cada médico, en el contexto de esa persona que tuvo esa hospitalización delicada, va a darle a la familia, a sus cuidadores, las indicaciones de aislamiento pertinente. Bueno, ya para terminar y para saber que debemos optimizar los recursos y ser solidarios, si tenemos la PCR positiva, no hay necesidad de hacer las pruebas séricas o las pruebas rápidas de sangre para saber si tenemos o no inmunidad, sino que ya sabemos que a los 13 días ya lo que fue, y ahí se acaba ese capítulo de la historia personal. Ya sabemos que estamos protegidos mínimos 3 o 6 meses y que hay que estar pendiente de la literatura científica que se vaya generando. Y si no tenemos la PCR o pasamos aislados en la casa más de 7 o 14 días y no nos pudieron hacer por déficit de talento humano o de recursos, en nuestras EPS o en las empresas donde trabajen las personas, que en algunas empresas hay convenios para realizar estas pruebas, se podría pasar por simple sospecha o curiosidad, y teniendo el recurso económico, hacer las pruebas séricas, la IgG y la IgM, y según los resultados interpretarlos y tener un contexto. Sin embargo, no se deben hacer por rutina, no son pruebas diagnósticas, y como les decía al principio del video, el gold estándar, la prueba de oro para diagnosticar este SARS-CoV-2 COVID-19 es la PCR, tomada en el hisopo de algodón, que se entran por los huequitos de la nariz o por la boca, para tomar una muestra mucho más confiable. Espero que les sea de gran utilidad este video, que empecemos a hablar el mismo idioma, por lo menos hasta lo que se sabe a este momento, y espero que sea de gran utilidad no solo para el gremio médico, sino también para que nosotros, cuando estemos al lado de los pacientes o seamos los pacientes, también tengamos claras estas interpretaciones, que aunque suenan un poquito enredaditas, por lo menos nos van untando más o menos la claridad de la situación actual en el mundo con respecto a las pruebas diagnósticas.